para el examen, ¿ok? La próxima clase, o sea, mañana, va a ser un simulado, ¿ok? Va a tener 40 campos de simulado, ¿está bien? Entonces, cuando llegan ya pueden escribir en su hoja. 1, 2, 3, 4, hasta el número 40, ¿ok? Bueno, luego, la próxima clase en Mordida Seca, yo voy a hacer un PowerPoint, ¿verdad? Y va a ser otro simulado grande también, ¿está bien? Vamos a hacer todo el simulado y después vamos a ver las respuestas del simulado y están liberados en la Mordida Seca, ¿ok? ¿Entendieron cómo va a ser? Sí. Bueno, no. ¿Quién lo entendió? Próxima Próxima aula de Morning Laboratorio. Allá, no sé qué da. O sea, mañana. Mañana. Es simulado, solo simulado. Solo simulado, chicos. Yo no voy a mostrar más nada mañana. ¿Por qué? Porque voy a dejar para volver a hacer un simulado de la Mordida Seca y ahí mostrar otra vez. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Ahí voy a hacer el simulado de la Mordida Seca un día antes del examen. Y ahí vamos a volver a ver las dudas que tuvieron en el simulado de mañana. ¿Ok? Yo no dije eso. No salía de mi boca. ¿Quién me preguntó? Ahora vamos a tener músculo. ¿Ok? Después de este hueso. ¿Quién más preguntó? ¿Algo? ¿Alguien levantó la mano además de ella? ¿Vos? No, va a caer músculo. ¿Ok? Va a caer músculo. Les voy a citar los músculos que van a caer. Músculos solo van a ser 3 en el examen. Y 7 huesos. ¿Ok? 7 de huesos y 3 de músculos básicos. ¿Entendieron? Sí. Y los músculos van a caer los que realmente se notan nomás. ¿Ok? Los que realmente se ven y se diferencian. Se ven todos los músculos. Pero tenés que entender mucho para saber la diferencia de dónde empieza uno y dónde termina otro. ¿Ok? Entonces los que van a caer es lo que realmente son diferentes. Aquí empieza uno, aquí empieza otro. Mi examen siempre va a ser así, ¿ok? Tanto en abdomen, tanto en miembro inferior, siempre va a ser cobrado de esa manera. Siempre se va a cobrar lo que se ve y se entiende así como se entiende cuando leemos, ¿ok? Yo nunca voy a cobrar algo de que diga, yo creo que es esto. Entonces yo le voy a decir que esto es esto y le voy a cobrar eso. No. Le voy a cobrar algo que en el libro dice, se inserta en la apófisis egomática, en el hueso cigomático y se va a la comisura labial, ¿verdad? Y se ve que hace eso, ¿entienden? Se ve que las fibras hacen eso, entonces eso sí les cobra, ¿entienden? No le voy a estar cobrando también lo irregular, lo inconstante. Por ejemplo, el hueso wormiano es algo inconstante, pero está en generalidad de anatomía. Hay hueso wormiano que está en el cráneo, en las suturas craneales. No, es wormiano, entre las suturas, ¿ok? Bueno, ese sí, porque está en generalidad de anatomía y nos dice específicamente dónde está y está ahí. ¿Qué es algo inconstante? Por ejemplo, cuando veamos abdomen, vamos a ver que la arteria mesentérica superior, en vez de dar un tronco de la sigmoidea, está dando una sigmoidea superior y una sigmoidea inferior. Eso no es cobrado, por ejemplo, ¿ok? Porque no es lo normal, ¿entienden? Yo sé que hay una sigmoidea superior e inferior, pero eso yo sé porque a años ya estoy estudiando anatomía y yo sé que eso se va para ahí. Ustedes tienen que estudiar lo normal primero, ¿verdad? Y lo normal lo que yo pongo. O por ejemplo, cuando vean un cuerpo que creo que se llamaba Neymar, ¿verdad? Yo no memorizo tanto los nombres de los cuerpos. Van a ver que tienen 2 venas gonadas, ¿verdad? Yo no cobro también esas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender lo normal primero, ¿entienden? Siempre lo normal y lo que se ve realmente cómo es. Está también lo normal para que ustedes vean que está ahí, ¿verdad? Pero en el examen siempre va a caer lo normal, ¿okay? Siempre lo habitual, no lo inconstante, ¿ok? ¿Entendieron? Sí. Pero sí, chicos, cuando lleguemos a abdomen, van a ver que se ven todas las arterias prácticamente, se ven todas las ramas de la gástrica, todas las ramas de la clínica, todas las ramas de la hepática común, y si se ven y están como el libro, yo cobro, ¿ok? Yo cobro. Por ejemplo, van a ver que el tronco celíaco da 3 ramas, fácil. La gástrica se divide otra vez en 5 ramas, se ven las 5 ramas. Después de esas 5 ramas se vuelven a dividir y también se ve, ¿ok? Entonces lo que se ve es cobrado, ¿ok? Y tiene cada uno nombres, ¿ok? Y yo sé cada uno de los nombres, gracias a Dios, ¿ok? Bueno, entonces, ¿entienden cómo es el examen?
va a ser cobrado lo que se ve, no lo que se ve más o menos, ¿okay? O lo que yo creo que es así, no. Lo que se ve y dice el libro que es así. Eso es lo que se cobra en el examen, ¿ok? Bueno, vamos a continuar y vamos a dar un repaso rápido de todo. Cráneo. El cráneo está dividido en 3 partes. ¿Por qué está dividido el cráneo en 3 partes? ¿Por qué cosa? Por una línea, ¿verdad? Por una línea que empieza a nivel de la glabela. Pasa, se dirige al arco cigomático, pasa encima de la proximatoide y a la línea nucal superior y termina en ¿dónde? Protuberancia occipital externa. Creo que hablé demasiado rápido, ¿verdad? Bueno, empieza la glabela, va al arco cigomático, por encima de la apófisis mastoide, se dirige a la línea nucal superior y termina la protuberancia occipital externa. ¿Ok? Luego, eso divide en calota, base del cráneo y facial. ¿Qué es lo que a mí me interesa que sepan en esta región en una vista lateral? ¿Ok? En una vista lateral vamos a ver qué es lo que se puede marcar. ¿Ok? Y vamos a empezar de arriba. La sutura coronal, sutura escamosa. Y aquí no se nota tanto, la sutura lambdoidea, ¿verdad? Luego, ¿qué podemos marcar más? Los puntos craniométricos. ¿Ven? Aquí, los huesos uniéndose, ¿ok? ¿Cómo se llamaba eso? Piterio. Aquí los 3 huesos uniéndose. ¿Cómo se llamaba eso? Asterio. Luego, este que se une aquí es el ala mayor del esfenoide. Eso también se ve y se puede marcar. ¿Ok? Luego, vamos a tener esto que es el arco cigomático. Si yo agarro y marco un hilo justo aquí, más pegado al temporal, es apófisis cigomática del temporal. Si yo agarro y hago pasar un hilo por aquí, es apófisis temporal del cigomático. ¿Ok? ¿Entendieron? Muy rápido. Vamos a ver qué tan rápido tengo que ir. Bueno, vamos a tener el arco cigomático. ¿Cómo está formado el arco cigomático? Por 2 apófisis, de 2 huesos. ¿Ok? Una apófisis va a dar el hueso temporal y otra apófisis va a dar el hueso. Bueno, entonces vamos a tener una apófisis cigomática del y vamos a tener una apófisis temporal del cigomático, que cuando se articulan forma el arco cigomático. ¿Ok? Bueno, luego, si se marca esto, apófisis frontal del cigomático. Y si se marca esto, apófisis cigomática del temporal. ¿Ok? Chicos, acostúmbrense que en el grupo 3 mi conocimiento de la clase ya va a estar mucho más fino siempre. ¿Ok? O sea que siempre sin querer queriendo el grupo 3 va a recibir un poco más de información, ¿verdad? No es que yo quiera dar así, sino que en el grupo 1 siempre me olvido de muchas cosas porque medio que mi cerebro está calentando, ¿verdad? Después en el grupo 3 mi cerebro ya está súper activo, ¿verdad? Entonces me acuerdo de casi todos los accidentes, ¿ok? Entonces chicos, esto me olvidé mostrarle al grupo 1 y grupo 2, por ejemplo, ¿ok? Esto se puede marcar en esas partes así, ¿ok? Entonces repasen otra vez, ¿ok? Luego, vamos a tener esto que está aquí. Conducta auditiva externa. Esto, apófisis mastoide. Y aquí está un foramen que se tiene que ver desde posterior. Foramen mastoide. ¿Okay? Foramen mastoide. Luego, aquí tenemos un foramen. Aquí. Y aquí tenemos otro. Foramen infraorbital. Foramen supraorbital. ¿Ok? Luego, esto no se puede marcar, pero aquí se ve la línea temporal y aquí la línea temporal inferior. ¿Ok? ¿Entendieron, chicos? Y aquí, en esta región, así, tenemos la fosa canina. ¿Ok? La fosa canina. ¿Entendieron? Esto es lo que se puede marcar en esa región. Ahora voy a apuntar cada una bien específica.
La fosa canina está aquí, en esta región aquí. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a marcar. Sí, voy a marcar lindo ahora. ¿Okay? Acá no. Se ve realmente, pero yo no quiero marcar. Pero se ve. ¿Ok? Esto. Listo. En realidad era más arriba, pero ya entiendo. Esto. Esto. Mi hermana le manda saludos. Ahora me acuerdo. Supuestamente les extraña, yo no sé qué tan cierto sea eso. Supuestamente sente saudade com vocês. Não sei se isso é verdade ou não. Eu fui fechada dela. Eu vi. Quem foi? Eu vi. Eu fui também também. Ah, é incrível. Os desenhos vocês aprenderam na universidade? Ou foi aula própria? Que cosa? Os desenhos que vocês fazem, vocês aprenderam na faculdade? En la facultad. No, pero no es que nos enseñaron. No sé cómo te voy a decir. Nada se nos va para hacer. No tengo cómo explicarte realmente. Pero va en orden, ¿verdad? Lo enseñé a mi hermana. Después yo me considero que dibujo mejor que mi hermana. Y mi hermano menor dibuja mejor. ¿Vieron el resumen que se envió en el grupo? Que dice el doctor Richard. Ese es mi hermano. Ele já foi conceitual. Também. Ele já aplicou Los tres. Los tres somos ellos. Y son doctores de anatomía los tres. Sí, los tres. a Bueno, yo estoy estudiando este año fisiología. Entonces, podríamos encontrar nuevamente en fisiología. Podemos encontrar el semestre que viene en fisiología. Bueno, chicos, vamos a nombrar. ¿Qué era esto? Coronal. ¿Esto? 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 Externo. Luego, ¿quién dijo espiromastoide? Não, foram mastoide. 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 Luego, Profe, se caso toda apópse cigomática temporal está errado. ¿cómo? Apópse cigomática temporal. Sí, está mal. Está mal. Arco. Si te das cuenta, cada dibujo es diferente. Por ejemplo, el de mi hermano es diferente. ¿Por qué? Porque cada uno crea un esquema en su cabeza para hacer. Por eso lo que es, siempre es diferente. Este es foramen supraorbitario. Esto, apófisis. No, cigomática Frontal. del frontal. Y esto, apófisis Frontal del cigomático. del cigomático. Y esto, foramen infraorbitario. Y esto, Fossa
clínica. ¿Y esto? Apófisis temporal del cigomático. Y esto sí creo que ya es todo lo que se puede marcar en la vista lateral. ¿Okay? Una persona nomás que se levante acá, saque foto y envíe para todo el grupo. El que tenga el celular más lindo. Ahí ya, acá va a sacar la foto y le va a enviar al grupo. ¿Ok? Bueno, eso es una vista lateral. Bueno, y a nosotros como grupo nos toca hacer este cráneo, el que falta. ¿Okay? Ya hicimos ya de un cráneo, ya tienen forma. Ya hicimos de otro cráneo para explicar cada cráneo diferente, ¿verdad? Ya tienen forma. Falta solamente este, ¿okay? Que son cráneos diferentes de la muerte, para que sepan cuáles son los cráneos que pueden caer, ¿verdad? Bueno, y falta esta estructura. Falta esta. Y falta este. Uno de los más feos, ¿verdad? Ya hicimos este con el otro grupo, este también, este con el otro grupo. Y ahora falta este. ¿Ok? Bueno, chicos. Hay formas de aprender esto. ¿Ok? Les voy a mostrar cómo yo aprendo. ¿Ok? Bueno, tienen que agarrar en su cerebro. Ustedes por lo menos, antes de empezar esto, tienen que haber visto ya los nombres. Nosotros ya vimos 3 veces cada nombre. 4 creo, si no me equivoco. Cada nombre de los forámenes, ¿verdad? Y eso, por lo menos eso tienen que saber para poder hacer este ejemplo. ¿Ok? Si saben los nombres, lo que van a hacer es ubicar en sus lugares nada más. Ubicar cada estructura en su lugar, ¿verdad? Y vamos a decir que voy a poner un hueso lindo. Después vamos a volver a ver, ¿ok? Para que entiendan. Bueno, entonces, tienen que entender más eso. Y tienen que agarrar los accidentes más notorios, más grandes, que menos se van a equivocar, que van a estar seguros que es eso. Uno de ellos es el foramen mano. Él es imposible de equivocarse. Otro accidente, apófisis mastoide. Otro accidente, apófisis cigomática. Otro accidente, mandíbula, ¿verdad? Otro hueso, techo de la boca, ¿verdad? Son accidentes inconfundibles, ¿verdad? Que no se van a confundir. Por más que ustedes quieran decir, esto es el occipital, no creo que nadie sepa, ¿verdad? Todo el mundo va a saber que estoy diciendo mal, ¿verdad? Porque esto no es el occipital. Y si yo les digo que esto es la próxima mastoide, todos van a saber que no es la próxima mastoide, ¿verdad? Porque son accidentes muy grandes, obvios, no pueden no saber eso. ¿Ok? Bueno, esta es una vista exocraneal de la base del cráneo. ¿Ok? Bueno, y vamos a hacer aquí y después vamos a hacer allá el endocráneo. Bueno, yo siempre hice así. Siempre agarré esos accidentes más llamativos. Y nosotros ya sabemos que esto está dividido, ¿verdad? Bueno, y vamos a poner sus divisiones primero. Una línea anterior y una línea posterior. Después esto se vuelve a dividir en un triángulo, ¿verdad? Y vamos a poner una raya aquí y una raya aquí. ¿Ok? Bueno, y esa es la base del esquema para entender todo esto. Y ahora le agregan esos accidentes inconfundibles. Que arriba sería el techo de la boca, ¿verdad? Techo de la boca, ¿verdad? Así. Luego, otro accidente inconfundible, apófisis cigomática, ¿verdad? Apófisis cigomática. Así. Otro accidente inconfundible, apófisis mastoide. Apófisis mastoide. ¿Ven? Apófisis mastoide. Ahí ya tienen medio que la estructura formada de eso para ubicar los accidentes y los forámenes. Y aquí en medio, ¿quién? Foramen
magno, ¿verdad? Foramen magno. El foramen magno, cuando pasa la línea aquí medio que está dividido entre el medio y el posterior, ¿verdad? Entonces le dibujamos así mismo también. No es difícil dibujar, chicos, es soltar nomás la mano que se vaya sola para hacer un círculo, para hacer esto, para hacer eso, ¿verdad? Pero yo veo gente que a veces le cuesta hacer esto. Un redondo nomás, ¿ok? Pero que se sienten muy presionados cuando dicen voy a dibujar, entonces no le sale ni el redondo. Tienen que soltar nomás la mano, ¿ok? Bueno, luego vamos a tener y agregar los accidentes en eso. Por eso les dije, por lo menos tienen que saber los nombres de los accidentes para después poner en secuencia. Por eso tienen que aprender el orden. Y yo siempre digo de adelante para atrás o de atrás para adelante. Nunca de lateral a lateral posterior, no. Siempre o de adelante para atrás o de atrás para adelante. Elijan uno de los dos y en ese orden aprendan. ¿Ok? Bueno, citen los accidentes. No hace falta que sean orden. Cóndilo del occipital, condilio posterior, carotidio, oval, redondo espinoso, fosa mandibular, apófisis estiloide. Después, no, ese no se ve. Del exocráneo. Foramen incisivo. Después, vómer. Espina nasal posterior. Después, foramen palatino mayores y menores. Techo de la boca. Porción basilar. Tubérculo faríngeo. ¿Vieron? Por lo menos tienen que saber esos accidentes. Y para ir agregando ahí, ¿verdad? Bueno, y ahora relacionan esos forámenes, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los dientes? Esos, incisivos, ¿verdad? Entonces, si hay un foramen cerca de los incisivos, ¿cómo se va a llamar? Foramen incisivo. ¿Entendieron? Todo se relaciona con lo que está. Hay algunos nombres que no tienen nada que ver, ¿verdad? Pero la mayoría tiene relación con lo que está ahí. O por la forma que tiene. Luego, vamos a seguir. Y esta región, como está arriba de la cavidad bucal, se llama techo de la boca, ¿verdad? Porque está arriba. Y lo que está arriba es un techo, ¿verdad? Techo de la cavidad bucal. Luego, a estos lados, estos no marcamos, ¿verdad? Porque no estudiamos odontología, que son. Exactamente. Eso no se marca en anatomía porque se deja siempre para los odontólogos, ¿verdad? Luego, vamos a tener que aquí atrás tienen que saber que se articula un hueso. ¿Quién es? Palatino, ¿verdad? El hueso palatino. El hueso palatino. Bueno. Y en el hueso palatino vamos a tener dos forámenes y le buscan el sentido del orden. ¿Ok? Esto es adelante y esto es atrás. Cuando yo, ¿verdad? Salía con mi hermana mayor, la doctora Chabeli, yo me iba caminando por la calle con ella, ¿verdad? Y ella me agarraba de la mano y se iba adelante, ¿verdad? Porque es mayor, era mayor que yo. Entonces los mayores siempre van a estar adelante, ¿verdad? Adelante de un menor, ¿verdad? Entonces, adelante el redondo palatino mayor y por atrás el palatino menor. ¿Entendieron? Se llama palatino porque está en el hueso palatino. Uno es mayor y el otro menor. Un redondo más grande y un redondo más chico, ¿verdad? Palatino mayor y palatino menor. Y el mayor adelante porque el mayor le tiene que cuidar al menor, ¿verdad? Eso nomás, tienen que encontrarle un sentido con los tuyos. Le doy ese razonamiento porque con ese razonamiento yo aprendo. ¿Ok? El orden y dónde está cada uno. Luego, vamos a tener que, esto es un poco memoria. El hueso Vomer divide la nariz, la cavidad nasal en dos, ¿verdad? ¿Con ayuda de quién? Con la lámina perpendicular del lengüete, ¿verdad? Pero eso está por delante. Aquí atrás entonces le vamos a ver al hueso Vomer, aquí. ¿Ven? Este hueso que está ahí, el Vomer, ¿ok? Eso sí es un poco memoria, ¿verdad? Porque tienen que saber el hueso y dónde está. Que está dividiendo la cavidad nasal. Luego, vamos a tener esto también. ¿Qué es? ¿Qué cosa eso es? Fosa pterigoidea, ¿verdad? La fosa pterigoidea. Y se llama pterigoidea porque se inserta el músculo pterigoideo ahí, ¿verdad? Por eso se llama pterigoidea.
El músculo pterigoideo medial viene e ingresa, ¿ok? Fosa pterigoidea. Luego, vamos a irnos un poco más abajo y vamos a tener esto aquí. Esto es el foramen magno. El hueso occipital termina en una porción basilar, ¿verdad? Basilar. Entonces vamos a ponerle a su porción basilar ahí, ¿ok? Bueno, así más o menos, ¿ok? La porción basilar es otra porción inconfundible, porque está aquí nomás, en medio de todo, la porción basilar. Bueno, luego vamos a irnos ya a la zona posterior o zona yugular, zona media o yugular, ¿ok? Zona media o yugular. Bueno, ahí luego ya tienen que razonar y preguntar por qué es lo que se llama yugular, ¿verdad? ¿Por qué se llama yugular, chicos? Por el foramen yugular, ¿verdad? Foramen yugular. Entonces, saben ya que tiene que estar por ahí. Y se acordaban que esto se dividía en tres: en triángulos laterales y póstero medial. Y vamos a irnos en orden. Vamos a irnos primero en los triángulos laterales. Bueno, en los triángulos laterales vamos a tener que esto viene y termina. Acá me olvidé de mostrar el arco cigomático, ¿verdad? Arco cigomático. Arco cigomático también que puede estar ahí. ¿Está bien? Arco cigomático. Luego, vamos a tener los triángulos laterales. Eso todo era lo del triángulo de la zona anterior. ¿O fácil? Ahora nos vamos a los triángulos laterales. ¿Ok? Luego, ¿qué vamos a tener en los triángulos laterales? Y bueno, primero vamos a decir por dónde pasa esta línea. Va a pasar por la apófisis mastoides y se va a ir a la lámina medial de la fosa pterigoidea. Pero antes va a pasar por un accidente más que va a ser una apófisis que tiene estilo, ¿verdad? Parece que da un estilo así. Entonces, estiloide, porque ella tiene estilo, ¿verdad? No es como la apófisis mastoidea que es gorda. Ella es fina y larga y hace una curva, ¿verdad? Por eso es estiloide. Porque cuando describieron, dijeron que esa apófisis, ¿saben lo que es tener estilo? ¿No saben lo que es tener estilo? Tener estilo, ¿cómo se dice en portugués cuando andas en la moda? Es estilo, es estilosa, ¿verdad? Entonces, esa apófisis por eso se llama estiloide, ¿ok? Bueno, entonces apófisis estiloide, ¿verdad? Pero esa es fácil también de recordar, no creo que nadie se confunda en ella. Así, ¿ok? Y luego, ustedes saben que en esta región se articula la mandíbula, ¿verdad? Y si la mandíbula tiene una cabeza, ¿qué le tiene que recibir a esa cabeza? Una fosa. Si esa fosa le recibe a la mandíbula, ¿cómo se va a llamar? Fosa mandibular, y va a estar por delante de la apófisis estiloide. ¿Ok? Por delante. Esta es la apófisis estiloide aquí. ¿Ok? Esta. Y aquí está la fosa mandibular. O sea que está por delante de la apófisis estiloide de esa fosa mandibular. ¿Ok? Luego, vamos a tener que más medialmente, medial a la fosa mandibular, medial a la fosa mandibular, vamos a tener dos forámenes. Uno que parece un huevo y un redondo chiquitito. ¿Ok? Uno que parece un huevo y un redondo chiquitito, ¿verdad? Esos forámenes llevan el nombre de su forma. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a tener un foramen oval y un foramen redondo menor. Foramen oval y foramen redondo menor, ¿verdad? Se le puso oval porque tiene forma de huevo. Se le puso redondo menor porque por dentro vemos un redondo mayor, ¿verdad? Luego, ¿qué más? Luego, vamos a tener el foramen rasgado, ¿verdad? Y vamos a tener más adelante, lateral a la porción basilar, el foramen rasgado anterior. ¿Okay? Foramen rasgado anterior. Y más al otro lado también el otro rasgado. ¿Okay? Forámenes rasgados anteriores. ¿Okay? Luego, vamos a irnos más atrás
y vamos a ver que vamos a tener el foramen rasgado posterior. Pero antes de eso quiero que se den cuenta que aquí tenemos 3 accidentes. ¿Ok? ¿Ven? Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. ¿Verdad? Bueno, en ese orden estudio. ¿Ok? Más anteriormente, más anterior, va a estar el conducto carotídeo. ¿Ok? El conducto carotídeo. Luego, por atrás, va a estar el foramen yugular por rasgado posterior. Pero tiene 2 partes ahí. ¿Okay? Tiene el foramen yugular propiamente dicho y tiene la fosa yugular, ¿verdad? Bueno, ¿por qué está en ese orden? Porque mientras más posterior estamos, ¿verdad? Más superficial se vuelve en el cuello, ¿verdad? Entonces la vena siempre va a estar atrás en el cuello, porque mientras más anterior y profundo está, la arteria está más protegida, ¿verdad? Y mientras más posterior y lateral está menos protegida. Y una arteria tiene que estar más protegida que una vena, ¿verdad? Entonces, más lateral y posterior, vamos a tener el rasgado. ¿Ok? El rasgado. Que es todo esto con sus 2 partes. ¿Ok? ¿Ven? Y el rasgado posterior o foramen yugular, ahí vamos a dividirle en 2. Y vamos a decir que medialmente está el foramen yugular propiamente dicho, o foramen yugular, o rasgado posterior. Y medialmente, lateralmente, va a estar la fosa yugular. ¿Okay? La fosa yugular es cuando el seno sigmoideo sale, ¿verdad? Está saliendo del cráneo. Aquí. Aquí. Esto es el seno transverso. ¿Okay? Surco del seno transverso. Aquí viene el seno transverso. Viene. Hace una curva y entra en relación con la porción del peñasco, ¿verdad? Con la cara posterior del peñasco. Y ahí ese seno cambia de nombre y se llama el seno sigmoideo. ¿Ok? Seno sigmoideo. Eso es una vena, ¿verdad? Que se dilató. Porque un seno es una vena dilatada, ¿verdad? Bueno, entonces viene el seno sigmoideo. Y ese seno sigmoideo viene, esto es el rasgado posterior. Ingresa en el rasgado posterior, ¿verdad? Y cuando ingresa hace esto, ¿verdad? Está viniendo de arriba, ¿verdad? Así. Transverso, después se viene en el sigmoideo. Y cuando ingresa, esto va a ser el foramen, ¿verdad? Ingresa en el foramen, ella no puede salir así entero, ¿verdad? Porque es un seno, está dilatado, ¿verdad? ¿Qué hace? Viene, hace una curva aquí y choca por las paredes ahí del hueso. Y crea una fosa. Crea esta fosa así. ¿Ok? Y luego vuelve, sale y ahí se convierte en vena yugular interna. ¿Ok? Ahí recién. Y esto es el seno sigmoideo que está alojado en la fosa sigmoidea, fosa yugular. ¿Okay? Que pasando la fosa yugular se convierte en vena yugular interna. ¿Ok? Por eso tenemos una fosa yugular y una foramen yugular. ¿Verdad? Un foramen yugular y una fosa yugular. ¿Entendieron? Bueno, luego, eso va a estar aquí en la mente de ambos lados. ¿Ok? Entonces, medialmente, lateralmente, fosa yugular. ¿Ok? ¿Todo ok hasta ahí? Bueno, en esta imagen estamos, ¿verdad? Luego, este hueso occipital se va a articular ¿con quién? Aquí, con el atlas. ¿Okay? Y para articularse con el atlas tiene que tener carillas articulares. Pero el atlas tiene cavidad, ¿verdad? Cavidad tiene el atlas. ¿Vieron ya el atlas, verdad? ¿Vieron que es cóncavo ahí, encima del atlas? Entonces lo que le llega tiene que ser convexo, ¿verdad? Entonces va a ser un cóndilo, ¿verdad? Lo que le está llegando. Y si le está llegando un cóndilo y el que se articula es el occipital, le vamos a poner de nombre cóndilo del occipital. ¿Ok? Cóndilo del occipital. De esta manera. No
nada que ver acá. Dios nos creó nomás, Él lo nombró. Ahí Da Vinci y eso empezaron a cortarle a los seres humanos muertos y empezaron a nombrar cada uno. A Leonardo, y eso es lo que tenía que ver ahí. Porque ellos fueron los primeros anatomistas de la humanidad, ¿verdad? Dios creó, nomás no le puso nombre a él. Él creó y dijo, mírense ustedes. Y ahí nosotros nos creamos doctores, ¿verdad? Creamos los doctores. Bueno, entonces, luego vamos a tener los cóndilos. Y vamos a tener más accidentes ahí. Ahora ya pasamos a la zona posterior. ¿Okay? Aquí también me olvidé que esto es la porción basilar. Y en la porción basilar tenemos un tubérculo. Y si esto es la vértebra, ¿cuál es el órgano más posterior? La faringe. Y la faringe viene y se inserta en este tubérculo, los músculos constrictores superiores de la faringe. Se insertan en ese tubérculo, ¿ok? Y ese es el tubérculo faríngeo. Entonces, ¿por qué se inserta músculo faríngeo? ¿Ok? Luego, vamos a irnos a la zona posterior. Y vamos a empezar de lateral y vamos a venir a medio. ¿Ok? Lateralmente, apófisis mastoide. Y aquí vamos a tener el foramen. Aquí me olvidé de una cosa. Entre la apófisis estiloide y la apófisis mastoidea tenemos un foramen también, que tiene el nombre de los dos, porque está entre los dos. Foramen, aquí está, estilomastoide. ¿Ok? Foramen estilomastoide. ¿Ok? Luego, vamos a ir a la zona posterior y vamos a decir que de lateral a medial. Esto es apófisis, y si hay un foramen atrás de la apófisis mastoide, foramen mastoide, ¿verdad? Luego, aquí vamos a tener una ranura, ¿verdad? Una ranura. ¿Cómo se va a llamar? O digástica, ¿verdad? Puede ser incisura mastoidea o puede ser ranura digástica porque se inserta el músculo digástrico ahí. Ranura mastoidea porque está al lado de la apófisis mastoide, ¿ok? Pero si le dicen ranura digástica es porque se inserta el músculo digástrico ahí, ¿ok? Luego, eso también aquí tiene de este lado, ¿ok? Luego, vamos a tener un surco que por ahí va a pasar la arteria occipital. ¿Está bien? La arteria occipital. Y si pasa la arteria occipital ahí, ¿cómo se llama el surco? Surco de la arteria occipital. ¿Ok? Luego, vamos a tener un foramen por detrás de los cóndilos. Y ese foramen se va a llamar condilio posterior o retrocondilio. Pues, les digo que ayer leí todo cráneo en la quinta edición. ¿Okay? Ayer leí todo cráneo en la quinta edición. Y en la quinta edición de la taller, a esto ya no le dice más condilio posterior, le dice condilio nada más. ¿Okay? Y a esto ya no le dice condilio anterior, le dice directamente conducto del nervio hipogloso. ¿Okay? Entonces, esto puede ser también foramen condilio nada más y esto del hipogloso. ¿Ok? Entonces, puede ser condilio, puede ser condilio posterior, puede ser retrocondilio. ¿Ok? Es conducto, no foramen. Eso es lo que me equivoqué. Es conducto condilio posterior o conducto condilio. ¿Ok? O conducto retrocondilio. ¿Está bien? Los tres nombres se hacen. Y esto es del hipogloso, que está dentro ahí, que está por arriba de los cóndilos. ¿Ok? Conducto. Conductos, los dos son conductos. ¿Ok? Luego, aquí tenemos la cresta occipital y la protuberancia occipital externa. ¿Ok? Esos son los accidentes que vamos a tener, además de la línea nucal y línea nucal inferior y superior. ¿Ok? ¿Entendieron? Este esquema se aprende, chicos. Eso van a entender. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienen que darle sentido a lo que estudian. ¿Entienden? Tienen que darle un por qué se llama así, para qué así y así. ¿Entienden? Entonces traten de aprender. Por eso les di el razonamiento que yo uso para ver si les sirve a ustedes. ¿Ok? Bueno, eso es externo. Y vamos a ver un interno ahora. Un razonamiento interno, ¿verdad? Bueno, ¿qué hora es? Os vídeos? Eu só edito eles.
Las 12 y 8. Da tiempo de sobra. Bueno. Ahora vamos a ver internamente. ¿Cuáles les parece que son los accidentes que sí o sí tienen que saber? Que no pueden confundirse. Otro, además de eso, las sillas turcas se pueden confundir. Peñasco. ¿Ok? Peñasco me gusta. ¿Ok? Peñasco. Después, foramen magno nuevamente. Después, a la mayor. A las menores. Y en base a eso vamos a hacer nuestro esquema. ¿Okay? En base a esas tres estructuras que están aquí. ¿Ok? Bueno, no es tan difícil hacer el esquema. ¿Cómo van a hacer? Van a representar sus alas menores. Van a representar sus alas menores así. ¿Ok? Van a representar el borde superior del peñasco. ¿Ok? Borde superior del peñasco. ¿Está bien? ¿Vieron ahí cómo está representado ya? El peñasco y el borde superior. Pero para poder entender eso, tienen que tener en su cerebro esta imagen. ¿Ok? Tienen que grabar esta imagen en su cerebro. ¿Ok? O si no, van a mirar ustedes eso y les va a aparecer un señor asiático con sus ojos cerrados y su bigotito, ¿verdad? Entonces, no es eso. Esto es el ala menor y esto es el peñasco, ¿verdad? Y esto también, para que entiendan, tienen que entender la otra imagen, tienen que fijar en su cerebro. No hace falta que sepan los nombres de la otra imagen, pero sí en esto, ¿entienden? Luego, vamos a ver una vez y vamos a decir que aquellos que están curvos son alas menores y estas líneas oblicuas son el borde superior del peñasco. Y vamos a agregar dos accidentes más, que a mí siempre me gusta agregar. Uno, sí, del peñasco, borde superior del peñasco. Y vamos a agregar este accidente, que es foramen magno, ¿verdad? Y vamos a agregar este accidente. ¿Ok? Que es la apófisis clinoides anterior, ¿verdad? Apófisis clinoides anterior. Bueno, entonces ahí ya está hecho la base del esquema, ¿verdad? Y haciendo este tipo de esquema, ustedes ya saben cómo está dividido el endocráneo de la base del cráneo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya saben que estos son las alas menores, apófisis clinoides anteriores, peñasco del temporal y dorso de la silla turca, ¿verdad? Entonces, eso ya saben cómo se divide. Entonces, fosa anterior, fosa media y fosa posterior. ¿Entendieron? Bueno, y vamos a empezar, como les dije hace rato. Tienen que saber, por lo menos alguna vez tuvieron que haber escuchado los nombres que están aquí adentro. Y hoy vamos a ordenar cada uno de los nombres. ¿Ok? Bueno, y vamos a encontrarle la lógica de por qué se llama así cada nombre, ¿verdad? Bueno, primero vamos a empezar en la fosa anterior. Bueno, la fosa anterior empieza aquí adelante. Si es que cortamos un poco más abajo este hueso, vamos a ver eso. ¿Ven? Sí. Los senos frontales. Y es lógica nomás también. Ustedes en generalidades de anatomía vieron los tipos de huesos y las clasificaciones de esos huesos. Y había un grupo que se llamaba huesos neumáticos. Y los huesos neumáticos tienen espacios, ¿verdad? Y esos espacios pasan aire por ahí. Cuando leemos generalidad de anatomía, leemos huesos neumáticos. Literalmente es el tercer hueso que nombra es el frontal, ¿verdad? Porque dice esfenoide, etmoides, frontal, dice. Y vamos a tener que, entonces, él forma parte de un hueso neumático. ¿Y dónde va a estar? Aquí enfrente de todo. Donde nos duele la cabeza cuando estamos con gripe y tenemos la nariz trancada, ¿verdad? Porque se llenan de mocos, ¿ok? Entonces, senos frontales. Senos porque son espacios, ¿verdad? Bueno, luego, vamos a tener que el cerebro, ¿verdad? Ya dieron neuranato, ¿verdad? Ya tuvieron su primera clase de neuranato. Ya saben que el cerebro tiene dos hemisferios, ¿verdad? Uno derecho y otro
izquierdo, ¿verdad? Luego, no hay ningún cerebro. Acá. Y los dos. Acá. Aquí mismo. Bueno, como pueden ver, el cerebro tiene dos hemisferios, ¿verdad? Esto es lo que estaba buscando. ¿Ven? Y está separado totalmente los dos hemisferios, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que pasa acá, enfrente, en esta región que está así? ¿Ok? Cuando somos bebés, criaturas, embrionariamente hablando, ¿verdad? Nuestro hueso es un cartílago, ¿verdad? El hueso frontal. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro se empieza a desarrollar, ¿verdad? ¿Y qué hace con ese cartílago? Le empuja, ¿verdad? Le va empujando, le va dando su forma, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la parte que está separada, los dos hemisferios, derecho e izquierdo? ¿Qué pasa con ese hueso que es uno? Crea dos fosas, ¿verdad? Dos fosas frontales del hueso frontal para cada lóbulo frontal, ¿verdad? ¿Y qué pasa en medio? No. Sí, pero ¿cómo antes de llamarle cresta? Cresta ya es un nombre anatómico. No. No es la fontanilla. Quieren hacerle entender cómo se forma una cresta. ¿Ok? ¿Qué pasa con el hueso? Crea una fosa, ¿verdad? Pero está separado esto, ¿verdad? Y cuando hay algo separado que le aprieta algo que está junto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Crea en medio una elevación, ¿verdad? Se eleva una parte del hueso frontal. Y a esa elevación, cuando una elevación es continua, ¿qué quiere decir continua? Que sigue, es un poco larga, que tiene longitud, ¿verdad? Es una elevación así nomás. Porque a esto le decimos apófisis. Y a una elevación grande le decimos protuberancia o tubérculo, ¿verdad? Pero a una elevación continua, ¿entienden que es así? Se le dice cresta, ¿ok? Y eso crea la compresión de presionar los lóbulos frontales al hueso frontal, que crean dos fosas y en el medio de los dos hemisferios crea una cresta, ¿verdad? Que es lo que vemos acá. Como está en el hueso frontal se llama cresta frontal, ¿entendieron? Por eso, de ahí viene el nombre, ¿ok? Y ahí está, ¿ok? La cresta frontal. Luego vamos a tener un foramen a cual se le dice ciego. ¿Pero por qué le dicen ciego al foramen? ¿Por qué creen que le dice ciego? ¿Qué tiene diferencia con estos forámenes? Con este, que tienen luz, chicos. Estos foramen tienen luz. Si ustedes ponen contraluz, van a ver la luz al otro lado. Este foramen no es un foramen real, es como un pozo de agua. Que si vos te tirás, va a tener un fondo donde te vas a poder parar, ¿verdad? Tiene un piso en el fondo. Y estos forámenes no tienen piso, ¿verdad? Si yo me tiro en este foramen, voy a llegar allá al coxis. Y si yo me tiro en este foramen, me quedo en el hueso frontal, no me voy más allá de eso, ¿verdad? Porque acá si me tiro, voy a deslizarme por toda la médula espinal hasta la cola de caballo, ¿verdad? En cambio acá me quedo en el hueso frontal, ¿verdad? Porque no tiene luz. Esto es con luz y esto es sin luz. Y por eso se llama foramen ciego, porque no tiene luz. ¿Entienden? Está cerrado. Dime. Ahí se inserta una cosa, una prolongación de la dura masa. ¿Okay? La hoz del cerebro se le conoce. ¿Ok? Bueno, luego vamos a irnos un poco más atrás. Y vamos a ver estos dos accidentes. ¿Ok? Bueno, crista galli. Se llama crista galli. ¿Por qué? Porque parece la crista del gallo, ¿verdad? Ese que tiene el gallo encima. Por eso se llama crista galli. ¿Ok? Ahí no hay mucho misterio que nombrar. Entonces, crista galli, ¿verdad? Crista galli. Y van poniendo sus accidentes en orden. Y le buscan la lógica de por qué está ahí, cómo se llama, ¿verdad? Luego, vamos a tener que a los lados está la lámina cribosa del etmoides. Pero ustedes ya aprendieron ya como lámina cribosa. A mí me gusta más llamarle foramen del nervio
olfatorio. ¿Por qué? Porque ya me hace acordar que el nervio olfatorio está pasando por ahí. ¿Ok? ¿Y por qué el nervio olfatorio pasa por la lámina cribosa? Porque la lámina cribosa le da una comunicación con la cavidad nasal. Y se llama nervio olfatorio porque va a la región olfatoria, a la cavidad nasal. ¿Verdad? A toda esta cavidad nasal se va ese nervio. Y su más rápido acceso es la lámina cribosa, ¿verdad? Por donde va a tener muchas penetraciones la lámina cribosa, ¿verdad? Sí, tiene muchas penetraciones. Porque viene el nervio olfatorio aquí y se divide en múltiples ramillas. ¿Ok? ¿Qué? A lâmina cribosa, eu estava a imaginar que era como se fosse o piso desse. No, aquí tiene que estar toda la lámina cribosa, se rompió nomás. Sí, en todo eso. En realidad aquí se ve un poco de la lámina cribosa. ¿Ok? Entonces, a mí me gusta más llamarle foramen para el nervio olfatorio o foramen olfatorio. ¿Ok? Porque por ahí pasa el nervio olfatorio. ¿Ok? Que se va a la cavidad nasal y es su vía de acceso a la cavidad nasal. Porque aquí en medio está la cavidad nasal. Se não aceitar a lâmina cribosa. Yo dije que a mí me gusta más llamarle, no que está equivocado la lámina cribosa. Es correcto también llamarle lámina cribosa. ¿Ok? Bueno, luego vamos a tener el ala menor del esfenoide. Y se llama ala porque parece un ala, ¿verdad? Parece un ala de pájaros. Menor porque hay otra ala que es más grande, ¿verdad? Bueno, a mí personalmente me gusta decir que parece un Batman, ¿verdad? Un Batman que se está tirando de un edificio, ¿verdad? Y se ve esta parte con sus orejitas. A mí, ¿verdad? Pero no sé si a ustedes les sirve eso. Pero a mí me gusta decir que es un Batman que se tiró del edificio para saltar a otro edificio, ¿verdad? Y abrió su capa así. Bueno, entonces, vamos a tener ¿qué en esa región? El ala menor del esfenoide que viene y termina en las orejas de Batman que se van a llamar apófisis clinoides. ¿Por qué lo que se llaman clinoides? A mí cuando me explicaron eso no tenía sentido. Hasta ahora no me tiene. Pero les voy a explicar cómo me explicaron. ¿Ok? Aquí vamos a tener que todo esto delimita la silla turca, ¿verdad? Y estas son las apófisis clinoides anteriores. Y estas son las posteriores, ¿verdad? Y ellas le rodean a la silla turca medio que le fijan en su lugar. ¿Ok? ¿Y cómo le llaman ustedes cuando agarran 3 hojas juntas y le ponen un hierrito? Acá en Paraguay le decimos clip. Clips. ¿Ok? Clips. Clips, ¿verdad? Entonces le decidieron llamar como que esas apófisis le atajan a la glándula hipófisis clinoides, ¿verdad? A mí no me tiene sentido, pero así me explicaban y se me quedó de esa manera. Pero hacen clip, ¿verdad? Porque medio que se juntan a través del ligamento, ¿verdad? A través de la meninges y le dejan ahí encerrada. Entonces hacen un clip ahí. Entonces clinoides anterior y clinoides posterior, ¿ok? Bueno, luego, esto es lo único que yo memoricé que nunca le encontré sentido. Yugo esfenoidal, ¿ok? Entonces, no sé cómo explicarle por qué se llama yugo, ¿ok? Pero es el yugo esfenoidal. Eso fue lo único que memoricé, así que nunca le encontré sentido. Hasta esto del clip me dio sentido, pero eso nunca le encontré sentido. Bueno, luego, vamos a tener que, vamos a pasar en esta región, ¿ok? Recuérdense también, chicos, que aquí, por arriba tenemos eminencias orbitarias. ¿Por qué se llaman eminencias orbitarias? Porque abajo tenemos la órbita. Y la órbita levanta eso, ¿verdad? Entonces, eminencia orbitaria. Y aquí enfrente del hueso frontal, fosas frontales. ¿Por qué? Porque tenemos eminencias frontales. ¿Ok? Entonces, por dentro tienen que ser fosas frontales. Luego, vamos a irnos primero en esta región de aquí. ¿Ok? Y vamos a tener aquí la porción basilar del occipital, ¿ok? Que va a tener otro nombre ahí, ¿verdad? Pero ya vamos a decir. Bueno, vamos a tener esta región y vamos a empezar a nombrar cada una de ellas. Y esto es el yugo esfenoidal. Esto es el limbo esfenoidal. Limbo es porque el limbo es tipo
un límite de algo, ¿verdad? Se llama limbo esfenoidal porque es el límite del esfenoide, ¿verdad? Por eso nomás el limbo esfenoidal. Luego, a este nivel vamos a tener el surco prequiasmático. ¿Por qué es lo que se llama surco prequiasmático? Bueno, vamos a tener que los nervios ópticos no empiezan a este nivel, ¿ok? Ellos nacen aquí atrás, ¿ok? Y se dirigen para adelante. No es que nacen atrás, ¿verdad? Pero hacen esto. Ellos vienen así. De esta manera. Y cuando llegan al nivel que está por encima de la glándula hipófisis, ellos se cruzan. ¿Ok? Así. Vienen y se cruzan. Y ese cruzamiento a esa parte se le conoce como quiasma óptico. ¿Okay? A esa porción ahí se le conoce como quiasma óptico. ¿Okay? Y ahí se van los nervios ópticos en cada conducto óptico. ¿Okay? Aquí tenemos un conducto óptico y aquí tenemos un conducto óptico. Y eso forma un surco ahí, que está por delante del quiasma óptico. Entonces, si está un surco por delante del quiasma óptico, surco antes, ¿verdad? Quiasmático. Surco prequiasmático. Por eso se llama así. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Doutor, licença. Quando o senhor for marcar na mão, por exemplo, Perdão? porque eu estou achando assim muito próximo do outro, assim, tem como, Está bem próximo por do outro. exemplo, o jugo esfenoidal com o limbo, porque como você... Yugo esfenoidal y el limbo es el borde que está ahí. Não, só o conduto. E o sul? No, no hay conducto ahí. Yugo esfenoidal. Conduto, licença, só Ah. como se fosse só... Y esto, el borde es el limbo. Esa línea que parece un bordecito bien cortante. ¿Okay? Y por abajo está el surco prequiasmático. ¿Okay? Y por detrás del surco prequiasmático vamos a ver una silla o un espacio para la glándula hipófisis. ¿Okay? ¿A cuál se le denomina? Silla turca. Que en la quinta edición le dice fosita hipofisaria, ¿verdad? Fosita hipofisaria. También se puede llamar ese nombre, ¿ok? Y aquí en el dorso, si esto es la silla turca, ¿cómo le decimos a lo que está atrás de algo? Dorso, la porción dorsal, ¿verdad? Entonces, esto va a ser el dorso de la silla turca, ¿ok? Porque está atrás de la silla turca. Silla turca porque supuestamente le parece a una silla turca, ¿verdad? Bueno, luego vamos a tener los otros forámenes. Aquí ya hicimos el foramen óptico, ¿ok? Porque pasa el nervio óptico ahí, ¿ok? Que se dirige a la órbita, ¿verdad? Nervio óptico que se dirige a la órbita. Luego, vamos a tener aquí una fisura y otra fisura. ¿Por qué se llama fisura y no foramen? Porque no es que está en el hueso y tiene límites bien marcantes. Por ejemplo, aquí. No es un foramen propiamente dicho, ¿verdad? Es cuando dos huesos llegaron y no se juntaron totalmente y dejaron una fisura, ¿verdad? Como las placas tectónicas de la Tierra, ¿verdad? Cuando tienen fisuras, ¿verdad? Entonces, eso es una fisura, ¿verdad? Eso es una fisura, no es un corte ni no es un foramen, es una fisura lo que hay ahí, es un espacio entre dos estructuras, ¿verdad? Eso es una fisura, ¿ok? Y como hay dos, si nosotros vemos la órbita desde adelante en una vista superior, en una vista anterior, ¿verdad? Vamos a ver que está así. Y eso define que hay una fisura orbitaria superior y una fisura orbitaria inferior, ¿ok? Y la que vemos en el endocráneo es la fisura orbitaria superior, ¿ok? Orbitaria porque tiene comunicación con la órbita, ¿ok? Bueno, y luego encontraron 3 forámenes aquí, 3, y le nombraron exactamente como se veía porque ya se cansaron de poner nombres extraños.
Entonces, vieron un foramen que era redondo, vieron un foramen que era redondo. Después vieron un foramen que era oval. Y acá vieron otro foramen que era oval. Y acá vieron un foramen redondo y lindo más chico. Y aquí vieron un foramen redondo y chico más chico, ¿verdad? Y nombraron cómo se veía, ¿verdad? Vieron que habían dos redondos y uno que parecía oval. Y al redondo siempre eran los hermanos mayores por delante. Entonces le pusieron redondo mayor. Foramen redondo mayor. Luego vieron uno que tenía forma oval, de huevo. Entonces le pusieron oval. Foramen oval. Luego vieron un redondo más chico. Y no querían complicarse mucho y le pusieron redondo menor. Redondo menor. ¿Ok? Bueno, entonces esos son los tres forámenes que vamos a encontrar ahí. Luego, vamos a irnos a la porción lateral del dorso de la silla turca y la porción basilar del occipital. ¿Ok? Bueno, y ahí vamos a ver un foramen que se llama rasgado, ¿verdad? ¿Por qué rasgado? ¿Por qué es lo que se llama rasgado? No. ¿Sabes lo que es rasgar algo? Cuando vos separas algo hacia la fuerza, ¿verdad? Y se rasgó, ¿verdad? Más o menos eso es lo que pasa. ¿Por qué les digo que pasa más o menos eso? Porque vamos a ver que el foramen rasgado anterior y posterior no están totalmente separados. Si ustedes agarran un cráneo real y le miran al rasgado anterior y después le miran al rasgado posterior y agarran y meten un papel bien finito, ¿verdad? Y meten en el rasgado anterior, van a ir y van a llegar al rasgado posterior, medio que están conectados, ¿ok? Por eso se llama rasgado, ¿ok? Porque termina la rasgadura del occipital con el temporal, terminan en dos aperturas grandes. Entonces, esa rasgadura de los dos huesos terminan en un rasgado anterior y en un rasgado posterior. Y se le dice foramen porque tienen luz, ¿verdad? Entonces, esa rasgadura entre el peñasco del temporal y el occipital, eso es la rasgadura. Y como ellos terminan en un foramen, se le puso rasgado anterior y el otro termina la rasgadura, viene y termina en un posterior también, rasgado posterior. ¿Entendieron? Por eso se llama rasgado anterior y por eso se llama rasgado posterior. Porque la rasgadura de este hueso con este hueso terminan en foramen. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a dibujarle. Y vamos a dibujar su conexión, ¿verdad? Así. Y ahí vamos a dibujarle a nuestro rasgado posterior. ¿Ok? Es lo que grita. ¿Entendieron, chicos? Bueno, eso es lo que vamos a tener en esa región ahí. Luego, vamos a tener que esto es el peñasco del temporal. ¿Por qué es lo que se llama peñasco? Porque parece un peñasco literalmente, ¿verdad? Esto es un peñasco, ¿verdad? No sé cómo le dicen en portugués a eso. Peñasco también, ¿verdad? Es un peñasco literalmente, ¿verdad? Y un peñasco tiene borde superior y cara anterior y cara posterior, ¿verdad? O puede lateral y medial, ¿verdad? Pero en este caso va a ser anterior y posterior. Anterior y posterior, ¿ok? Y en el peñasco del temporal, en la cara posterior, vamos a tener el conducto auditivo interno. Conducto porque es un conducto con paredes. Auditivo porque pasa ahí en la región, ahí me olvidé las porciones del temporal. Petrosa, auricular y estamos ahora. Bueno, porque está en la región auricular y se va hacia el oído, ¿verdad? Auditivo. Y está internamente y tenemos un externo, ¿verdad? Bueno, luego, por eso es auditivo interno, conducto auditivo interno. Luego, el foramen magno porque es el más grande que hay ahí, ¿verdad? Foramen magno. Luego, olvidé algo aquí. Aquí, chicos, está viniendo, ¿sí?
está entrando una arteria, ¿verdad? El cerebro tiene que salir adentro en algún momento, ¿verdad? La arteria carótida interna entra en el cráneo, ¿verdad? ¿Y dónde viene a salir acá? Viene y sale lateralmente al rasgado anterior. Podemos decir que es lateral y posterior al rasgado anterior. Solo que aquí nunca se le ve porque se conectan todos esos fragmentos porque se rompen. Aquí podemos ver en este hueso las paredes del conducto carotídeo, ¿ok? Y se rompió también ahí, ¿verdad? Y este, si se marca aquí, es el conducto carotídeo, ¿ok? Dime. ¿Pueden mostrar una vez más en la imagen el rasgado posterior y el conducto auditivo interno? Este es el conducto auditivo interno. Este es el punto que está acá. Si tienen la imagen en HD, van a ver mejor. Acá proyectando se daña mucho la imagen. Y este es el rasgado posterior. ¿Ok? Ese es el rasgado posterior. ¿Ok? Bueno. Luego. Esse campo onde você fala isso, lá em cima, esse aqui que está do lado da... Conducto carotídeo. Tienen que entender, chicos, atender más. ¿Ok? Cuando hablo. Porque me hacen perder el razonamiento. ¿Ok? É porque o senhor fala rápido, aí a gente está anotando. Entonces hablen más lento, me digo. ¿Ok? Bueno, continuando. Conducto carotídeo, ¿verdad? El conducto carotídeo no siempre se le ve entonces desde adentro, porque siempre se rompe. En casi todos los huesos, miren, en casi todos los huesos se rompe toda esta región, ¿ven? Entonces no se suele ver por dentro. ¿Ven? Acá, por ejemplo, se le ve conducto carotídeo, ¿verdad? En este hueso. Pero en los otros siempre se está rompiendo, ¿verdad? Nunca se cuida tanto y se rompe. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a irnos al continuar en la porción posterior, ¿verdad? Bueno, dorsosilla. Acá lo que nos faltó fue las hojas de higuera, ¿verdad? Que es un surco de la arteria meningia media. Eso es lo que nos faltó aquí. ¿Ok? Surco de la arteria meningia media. Es muy fácil también, chicos, encontrarle al redondo menor, porque por ahí pasa la arteria meningia media. ¿Ok? Arteria meningia media entra por el redondo menor o espinoso. ¿Cómo le van a encontrar? Por ejemplo, yo marqué este y no saben ustedes qué es, pero ustedes saben que por dónde pasa la arteria meningia media, ¿verdad? Por el redondo menor. Síganle a las hojas de higuera, ¿ven? Vienen y se juntan aquí. Aquí también viene, esto está conectado allá arriba, aquí, y este está viniendo de aquí, ¿ven? Y todos empiezan en, ¿ven? Todos empiezan en el redondo menor. ¿Ven? Todos empiezan. Por eso yo siempre les digo que aquí está el redondo menor cuando les explico este hueso. Porque yo estoy viendo ahí que el surco de la arteria viene y termina a ese nivel. ¿Entienden? Porque ahí está la arteria meningia media entrando en el endocráneo. ¿Entienden? Y deja sus surcos marcados ahí. ¿Ok? Hojas de higuera. ¿Está bien? Luego, vamos a tener, chicos, que aquí en el foramen magno, por debajo del cóndilo desde afuera, va a estar el conducto nervio hipoglóso. ¿Por qué se llama conducto? Porque tiene paredes. Del nervio hipoglóso, porque pasa el nervio hipoglóso. ¿Ok? Luego, vamos a pasar a esta región de atrás. ¿Ok? Ya tomar agua. Tranquilo. Bueno, entonces, vamos a irnos a la parte posterior. Y va a pasar lo mismo que les expliqué hace rato con el cerebro, ¿verdad? El cerebro está dividido en dos hemisferios, ¿verdad? En un derecho y en un izquierdo, ¿verdad? ¿Y qué hace ese hemisferio? Le presionan al hueso occipital, ¿verdad? Le presionan al hueso occipital, ¿verdad? Así. ¿Vieron? Está dividido en dos acá, derecho e izquierdo. Le presionan el hueso occipital y hacen que cree una cresta también, ¿verdad? Y esa es la que conocemos como la cresta occipital interna, ¿verdad? Porque tenemos una externa, ¿verdad? Luego, vamos a tener que
Luego, están viendo estos 4 espacios aquí y eso. ¿Vieron? Aquí están las formaciones de esos 4 espacios. ¿Ven? Por eso, por arriba, el cerebro le empuja al occipital y por abajo el cerebelo le empuja al occipital. Y cada uno de estos 4 crean una fosa en ese hueso. ¿Ok? Cada una de estas 4 estructuras le empujan al occipital y crean una fosa. Y vieron que esto es un poco más separado. Esto también es un poco más separado. Pero aquí en medio es bien más grande, ¿verdad? Quiere decir que el hueso occipital se elevó más hacia adentro en esta región, ¿verdad? Por eso no se le llama cresta, no se le llama apófisis, porque es grande, ¿verdad? Se le llama protuberancia, ¿verdad? Y la protuberancia es del hueso occipital. Protuberancia occipital y está por dentro. Íntegro. ¿Ok? Luego, vimos que se creó una cresta y el surco. Entonces, como esa protuberancia está en medio de esta cruz, se le conoce también como eminencia cruciforme porque tiene forma de cruz. Porque esta división del cerebelo y los glóbulos cerebrales crea, o sea, está en forma de cruz. Entonces, eminencia cruciforme. ¿Ok? Vamos a ponerle ahí. Eminencia cruciforme. Eminencia cruciforme. Protuberancia, sí. Então pode ser eminência occipital também. Eminencia occipital interna o protuberancia occipital o eminencia cruciforme. Entendi, mas Puede ser eminencia cruciforme, puede ser eminencia occipital interna o puede ser protuberancia occipital interna. Bueno, ya sé que están cansados, chicos, ya se van a ir. Más media hora de clase, ¿no? Creo. Más 20 minutos de clase. Bueno, luego, a los lados, ¿verdad? Aquí se crearon 2 fosas. La fosa y por arriba la fosa. ¿Para qué lóbulo del cerebro? Lóbulo occipital, ¿verdad? Lóbulo occipital. Bueno, luego vamos a tener el seno transverso, ¿verdad? Que es una vena que está pasando por ahí. A una vena más gruesa y dilatada, seno, ¿verdad? Y vamos a ver que ahí está pasando el seno transverso en medio de las 2. Y ese seno transverso, ¿verdad? Gira y se dirige hacia la porción. ¿Hacia qué porción? Del peñasco, ¿verdad? ¿Del peñasco de quién? Del temporal, ¿verdad? Viene. Y cuando entra en relación con la cara posterior del peñasco, cambia de nombre y se llama seno sigmoide, ¿verdad? Seno sigmoide. Y ese seno sigmoide viene y se dirige al foramen yugular por rasgado posterior. ¿Ok? Entonces dejan el seno transverso y el seno sigmoide dejan su surco. Surco para el seno y surco para el seno sigmoide. Una vez que el seno sigmoide ingresó en el foramen yugular, ¿qué hizo? Esto es el foramen yugular, ¿verdad? Y aquí está viniendo el seno sigmoide. Viene. Y él viene y choca aquí por la pared lateral. ¿Ok? Choca y después recién sale. Y cuando hace ese choque ahí, ¿ok? Ahí crea la fosa yugular. Cuando entra en el foramen rasgado y choca por las paredes y después recién sale afuera. Entonces, él está haciendo esto. Sale, vuelve, entra en el foramen rasgado y cuando entra, choca por las paredes y después se dirige hacia afuera. ¿Ok? Entonces hace esto. Le choca las paredes, crea la fosa yugular y se dirige afuera como yugular interno. ¿Ok? Dime. O seno sigmoide ali na imagem, essa partezinha que está bem embaixo, aqui do penhasco. ¿Cuál? Este. Não, mais pra cá. Aí, Exactamente. ¿Ok? Bueno, continuamos. Eso entonces son los accidentes de la cara
interna, o sea, del endocráneo, de la base del cráneo. ¿Entendieron, chicos? De esta manera tienen que razonar para entender cada uno de ellos. De esa manera yo aprendí y hasta ahora nunca se me olvidó. ¿Ok? Bueno, y ahora vamos a nombrar las estructuras del endo. ¿Este hicimos? Ya. Este hicimos, ¿verdad? ¿No lo hicimos? Sí, sure. Este es lo que falta. Sí. Este. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Está bien feo. Bueno, aquí vemos la cresta frontal. Aquí vemos el foramen ciego. Aquí no se ve nada, porque está todo rompido. Nada no se puede marcar ahí. Aquí vemos la eminencia frontal. Aquí vemos el ala mayor del esfenoide. Aquí vemos el yugo esfenoidal, ¿verdad? Luego, aquí vemos el conducto óptico. Conducto óptico. Después, aquí se ve la fisura orbitaria superior, ¿verdad? Luego, este que está aquí es el surco prequiasmático, ¿ok? Y este que está en medio, cilia turca. Este que está lindo aquí es el foramen oval. Oval. El redondo mayor tiene que estar más arriba. Pero no le logro distinguir ahí, por eso no es mi marco, ¿ok? Otra cosa que distingo acá es el rasgado anterior. Y justamente en este hueso bien feo no se rompió el carotídeo. Aquí está. ¿Ven? Ese es el foramen, el conducto carotídeo. Luego, aquí casi se rompió todavía el conducto. No, conducto. Esto es el peñasco separado. Conducto auditivo, pero se juntó todo ya y entonces no se puede marcar. Se juntó el conducto auditivo interno, se juntó el rasgado posterior y se mezcló todo. Y aquí vemos, por ejemplo, también un poco, pero no da para marcar el interhueso. Aquí vemos nervio hipoglósico, ¿verdad? Nervio hipoglósico. Aquí vemos, sí, aquí vemos el surco transverso, surco del seno sigmoide. Esto me quiere nombrarle clivus, foramen malo. Y esto es lo que logramos ver en este hueso, en este específicamente. Si alguien quiere nombrar con letra linda para después sacarle una foto, Mas eu não sei falar. yo te voy a decir los nombres. É só porque eu quero que você penhasse. Quando se o senhor marcagem coloca só o penhasco do temporal, tem que colocar. Depende, puedo marcar la cara anterior del peñasco, el borde superior o la cara posterior del peñasco. Cresta. Aqui eu faço. Las otras fotos, me imagino que sus compañeros amablemente ya les enviaron, ¿verdad? Cresta frontal. La iglesia, chicos. Posso apagar aqui? No. Então, alguém tira a foto pra esse porque não, senão vai ver. Em cima em cima da linhazinha. É porque senão vai ficar muito Vai ficar Depois só para Bota aí, bota. Tira uma foto. Tirem e foto, apaga. gente, depois É. apaga. Começa aqui. Ah, yo tenía que editar, ¿de verdad? Fisura orbitaria superior. Sí. Ay, conducto óptico. Rápido, que porque nos falta músculo todavía. A barra parece Sí, ya todo. Después, este que está aquí es rasgado anterior y este es conducto carotídeo. Ah,
El surco sigmoideo. Bueno, mañana, ¿quién tiene el celular más lindo acá? ¿Quién tiene un 15 Pro Max, un 16 Pro Max, un S23 Ultra? Mañana, al final de la clase, te vas a quedar a grabar. ¿Ok? O si no, se van a quedar hasta las 1:30 acá. No creo que se quieran quedar hasta las 1:30. Yo me quedo hasta las 8, me puedo quedar si quieren. Yo me quedo hasta las 8 de la noche hoy acá. Acá en este laboratorio. Surco transverso. ¿Y quién? ¿De quién es el celular? ¿De vos? De vos te vas a quedar en eso. El que se sienta con el mejor celular. No, yo no quiero. Para você amanhã, já ao Es que día de los manos. No, a veces es conducto en el mismo. Al final de la clase te quedas entonces, ¿ok? Para grabar uno. O sea que ya me tiene cara conocida. Nas impressões de artéria meningia média, a gente chama impressão. Puede ser impresiones de la arteria meningia media, surco de la arteria meningia media, hojas de higuera. Los tres. Hojas de higuera. Ese es clitus. Pues es oval, por la memoria. F oval. Luego arriba, surco prequiasmático. Chicos, por favor que nadie haga cero. Por favor. ninguém faz. Que ninguém faça cero. Pode pôr na minha máquina que vai ter pelo menos um. Aí só tem que No ahorita mucho. Es que normalmente cuando le facilitas más al alumno así, más mal rinde. Ese es a la menor. Cuanto menos información le pasas al alumno, más bien rinde. A la menor. No, a la menor. Eminencia. Quando os professores das marcações de amanhã, vamos ter aqui, às vezes, se for cair para a prova, No. vão ser diferentes. Puede ser diferente. Yo voy a marcar 40 números, pero puedo marcar por ejemplo otra cosa. Eminencia frontal. Na sua faculdade, a anatomia era um ano todo, né? ¿Cómo? Era anual, era a faculdade. Sí, anual. El mío era anual. Anual. Y teníamos entregas de 10 puntos y parcial de 50 puntos y final de 100. Final de 100, parcial de 100 marcaciones. Es diferente. Vocês vinham mais, assim, tinham mais tempo para ver tudo, né? En realidad teníamos más tiempo el Morgan. Era 5 horas de Morgan. Orgánico. 5 horas. 5 horas. Una tarde en Morgan. Era diferente. Bueno, chicos, entonces eso son lo que va a caer en el examen. ¿Okay? Otra cosa, escuchen y anoten. ¿Cuáles son los músculos que voy a cobrar en el examen? Van a ser los músculos que de verdad se ven bien. Les cito. ¿Listos? Sí. Músculo macetero. ¿Qué tenés, niña de toca verde? ¿Está con cólicos, no? ¿Está? Niña de toca verde. Músculo macetero. Músculo temporal. Luego, arriba, occipito frontal. Círculo frontal. Occipito frontal. Luego, abajo, el corrugado superciliar no marco porque se confunde mucho. No está muy bien marcado, ¿verdad? Se ve ahí, pero tenés que tener ya experiencia para entenderlo. ¿Ok? Entonces, orbicular del ojo y sus 3 porciones.
Orbicular de la hoja y sus tres porciones. Nasal. Nasal. Apenas são 3. Já foi? Cigomático mayor. 3 voy a poner en el examen. Cigomático mayor. Y están entre esos que le estoy citando. Cigomático mayor. En un solo, que sería en esta cara, y solamente en esta cara se ve el músculo elevador del ángulo superior y del ala de la nariz. Solo en este cuerpo se ve. ¿Okay? Del ángulo superior y del ala de la nariz. ¿Ok? Bueno, ¿ya? Y del ala de la nariz. Solamente nasal, las porciones. Solo nasal. Luego, orbicular de la boca. Bucinador. Bucinador. Mentoniano. Depresor del labio inferior. No todos. Ahí faltan 6 músculos. Luego, se puede marcar la arteria facial, la vena facial y el conducto parótido. ¿Ok? Artéria, veia e tal. Y conducto parótido. ¿Ok? Son muchos, chicos. Yo les dije luego el primer día que yo marco todo lo que se ve. Professor, nessa foto dá pra ver todos esses músculos. Sí. Ahí están todos. En realidad acá están toditos, sin excepción. Pero yo estoy sacando lo que no se nota bien. ¿Ok, chicos? Libres.